Hola amigos de la República, hoy estamos con Marie Borg, ella es politóloga, profesora de la Universidad George Mason, asesora principal de Bola. Vamos a hablar con ella sobre los últimos acontecimientos en el Perú. María, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República, bienvenida. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La reciente decisión del Congreso de inhabilitar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, el señor Vázquez y la doctora Tello, ¿cómo se está percibiendo desde afuera? Esa sería mi primera pregunta. Claro, bueno, nosotros ya estábamos previendo esa acción por parte del Congreso, además que es una acción que vienen buscando hacer desde hace mucho tiempo. Yo creo que su deseo habría sido bajar a todos los miembros Mm, de la Junta Nacional de de justicia. Justicia. Esta vez han solamente removido dos, pero creo que la intención es clara. La intención es vulnerar la autonomía de esa institución, sacar a personas que son incómodos a la alianza que gobierna el país, para luego poner personas que son más afines para que puedan manipular la institución a su entorno o asegurar que la institución vaya a realizar acciones y cumplir fallos según sus intereses, ¿no? Yo creo que es claro. Tan claro que tiene senadores de Estados Unidos Sí, que a eso iba están en precisamente. campaña electoral, que están viendo pues la guerra en Gaza, que tienen otras cosas en su mente, pero tomaron tiempo de pronunciarse los senadores Kane y Cardin, que son del importante Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tomaron el tiempo de pronunciarse, de sacar un comunicado sobre sus preocupaciones, ¿no? Usted como estadounidense le puede explicar a los peruanos qué significa que dos senadores de Estados Unidos se hayan ocupado del tema de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, por supuesto, claro, el Senado, bueno, tanto la Casa como el Senado tienen un comité de relaciones, tienen varios comités, ¿no? Claro, Uno es el Comité de Relaciones Exteriores, que es el espacio en donde desde la legislatura estudian diferentes temas de interés nacional, ¿no? Y el hecho que se han ocupado tiempo para estudiar el problema, sacar un comunicado sobre Perú, sobre un asunto que podría parecer mínimo, o sea, una acción contra dos miembros de una institución autónoma, una institución, ¿no? Podría parecer mínimo, pero la verdad yo creo que creo yo que revela la gravedad del asunto, que bueno, claro, el Senado es además el cuerpo, digamos, más poderoso, más prestigioso, si quieres, que el los Congreso dos de Estados senadores Unidos. altos del Partido Demócrata, Kane y Cardin, que además son senadores de alto Perfil. eh, perfil, no solo alto perfil, de alto resto, son de los senadores más viejos del Senado, ¿no? O sea, tienen un nivel en el ranking, no sé cómo decir eso en español, pero muy alto, ¿no? Y Ujú. entonces su voz, además tienes que recordar que Kane, Son los dos senadores de más alto prestigio, es lo que me quiere decir. de muy alto prestigio, y tienes que recordar que Kane fue candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton en 2016, o sea, es un senador de muy alto perfil. Em, y entonces el hecho que se han ocupado de esa situación en Perú, como en otros momentos se han ocupado de cosas en Perú, creo que revela que por lo menos en ciertos círculos en Estados Unidos sí hay una gran preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y lo que aparenta ser un intento de copamiento total. Y creo que también tenemos que recordar que senadores como Kane y Cardin, que ven temas de relación con la política exterior de Estados Unidos, y Kane en particular, que ve asuntos hemisféricos, han visto esta película antes en Guatemala, ¿verdad? Ese intento por parte de sectores corruptos que de pronto se ven investigados por el Ministerio Público Acorralados. y se ven acorralados y ven su poder irse disminuyendo, ¿Mm? se van buscando.
generar alianzas entre grupos dispersos, de intereses dispersos, desde el crimen organizado hasta sectores políticos conservadores, hasta grupos de élite económicos, hasta militares de vieja guardia, se van generando alianzas y estrategias para recuperar los espacios y ir cooptando muchas veces de manera ilegal, muchas veces manipulando las reglas, como vemos en Perú, y una vez que tienen cooptados todas las instituciones más importantes del país, desde ahí gobiernan, desde la ilegalidad, desde la arbitrariedad, violando, vulnerando los derechos humanos y utilizando el poder, sobre todo el poder del sistema legal, en contra de operadores de justicia que antes estaban a cargo de la lucha contra la corrupción, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra defensores comunitarios. Y estamos viendo la misma película con detalles más, detalles menos, pero es la misma película que estamos viendo desarrollarse en Perú. Entonces, yo creo que senadores como Kane ven Perú, y lo he dicho muchas veces antes, ven en Perú la misma ruta que ha seguido Guatemala y las graves consecuencias para Guatemala y para Estados Unidos, la política de Estados Unidos, y por eso la preocupación. ¿No? Somos un Una vez, Guatemala en potencia, para decirlo. totalmente. Ajá. Perú está a 2 pasos de ser como Guatemala hace un par de meses atrás. Claro, lo que pasó en Guatemala fue hubo una elección el año pasado y por sorpresa de todos ganó Bernardo Arévalo, un El candidato que nadie candidato esperaba, claro. que nadie esperaba, un candidato anticorrupción. Hicieron todo lo posible desde todos los poderes que tenían por prevenir su Victoria. asunción de poder, pero pues como fue elegido democráticamente y por una gran mayoría, la comunidad internacional eh, lo apoyó de una manera muy contundente. ¿Recuerdas que fines del año pasado, cuando el Congreso estaba haciendo todo lo posible por no reconocer el partido el presidente electo en ese momento, Arévalo, el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra 100 congresistas de Guatemala de un golpe, ¿verdad? O sea, en vista de la gravedad de la situación. Em, entonces, yo creo que Perú es un país estratégico para Estados Unidos, es un país en donde hay muchos intereses de Estados Unidos, hay muchos intereses económicos, pero también intereses geoestratégicas. Y pues Perú ha sido un país en donde se recuperó la democracia luego de 20 largos años de guerra interna, de conflicto armado interno y de gobierno autoritario bajo Alberto Fujimori. Y Perú queda como un ejemplo de cómo recuperar democracia y cómo construir democracia. Y lo que se está viendo en el último año y medio más o menos, aunque claro, la crisis de virus sabemos que tiene más larga data, ¿verdad? Pero Sí, ese último año y medio es una aceleración total de ese proceso de autocratización en el Perú, ¿no? Y eso preocupa mucho a Estados Unidos. se ha estado Ujú. hablando incluso en estos días previos a la sesión del Congreso, en el que se vio el tema de la Junta Nacional de Justicia. Se estuvo especulando incluso sobre la posibilidad de que a los congresistas que están detrás de esta arremetida contra la institución, incluso se les retiren las visas para el ingreso a Sí. Estados Unidos. ¿Eso es posible? Totalmente posible, sí. Claro, es lo que te acabo de comentar. Lo hicieron, bueno, han retirado, han impuesto sanciones en el caso de Guatemala, no solamente contra congresistas, contra jueces, contra fiscales, contra asesores presidenciales, que fue de una manera, se no podían necesariamente sancionar al presidente, pero sancionaron al novio del presidente, que en un momento había sido asesor, que es como el eje de la corrupción, y eso fue una manera de decir, estamos sancionando al presidente. Sancionaron a personas como Ricardo Méndez Ruiz, que es un hijo de militar, es una suerte de broker, no sé cómo decir eso en español, como un agente provocador desde la derecha que ha promovido muchos casos de denuncia penal contra defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, y en redes sociales los ha perseguido, intimidado, amenazado.
es un personaje que tiene mucho poder y lo sancionaron a él. em, Sancionaron a la fiscal general 2 veces en Guatemala. Y han sancionado, como yo dije, ay, no sé por qué se me salen los globos, y sancionaron, pues, como yo te dije, fin del año pasado, más de 100 congresistas. No siempre sale públicamente. A veces son públicos, a veces no son públicos, ¿no? Y hay diferentes formas de sanción, pero sí es muy posible que en el Perú se podría empezar a ver sanciones. de esa Y yo creo que de naturaleza. hecho algunas personas están activamente buscando eso porque nos encontramos en un momento en donde no hay muchas herramientas dentro de Perú para pelear contra esa deriva autoritaria. Y bueno, tú y yo somos de la edad que recordamos cómo fue vivir bajo el Fujimorismo, bajo un poder totalmente arbitrario, ¿verdad? Mm. Tal vez los jóvenes no recuerdan, pero creo que es por eso es importante que les enseñemos, les explicamos cómo fue, porque yo creo que a veces se tiene la idea que el autoritarismo, la mano dura, es más efectiva, que la democracia es caótica y no hay cómo hacer las cosas en la democracia. Y tenemos siempre en América Latina en ese momento, tenemos el modelo Bukele, que todo el mundo está señalando como la respuesta a países como Perú, en donde hay mucha Para derrotar la violencia, inseguridad, etcétera, claro. para enfrentar la inseguridad, ¿no? Y yo creo que es importante recordar qué pasa en gobiernos como este, ¿no? No hay garantías, no hay derechos humanos, la arbitrariedad es lo que reina y ahí cualquiera puede caer en... yo recuerdo en los 80 había una consigna, quien no le debe, no le teme, pero no es cierto. Que no la debe, no Porque la teme. eso, porque Alan precisamente en un García. gobierno autoritario no hay control y no hay dónde recurrir si tú caes en manos de ese poder autoritario, ¿verdad? Y por eso recordemos que tantas personas inocentes terminaron en la cárcel durante el Fujimorismo, que luego tuvieron que ser liberados a través de procesos de revisión de expedientes de indultos, ¿verdad? Ujú. ¿Usted diría que fue Ujú. una venganza lo del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia? Em, Yo creo que, yo creo que hay elementos de eso, sí. O sea, pero es más que eso. Hay un elemento de eso. Claramente, Inés Tello es una jueza que tiene una trayectoria profesional muy destacada, muy distinguida, Muy importante, ¿verdad? correcto. Sí. Y ha tenido o sea, una carrera intachable, ¿verdad? Además, durante su carrera, a ella le tocó varios casos muy importantes vinculados al Fujimorismo, casos contra Vladimir Montesinos, el número uno, el asesor número uno de Alberto Fujimori, Ujú, de miembros del grupo Colina en diferentes casos de graves violaciones de derechos humanos eh, asigna- eh, por los cuales el grupo Colina fue acusado. ujú. Entonces, estoy segura que hay parte del Congreso, sobre todo el bloque fujimorista, por el cual Inés Tello es un... se me viene una frase en inglés, un thorn in their side, o sea, un, una piedra en el zapato, Sí, 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 sí. ¿no? Y creo que les viene muy bien sancionarla y sacarla del camino. Pero también por su misma trayectoria de una jueza honesta, intachable, es una persona que no pueden manipular a su voluntad. Entonces, ella representa parte de ese sector democrático que ellos necesiten, si no derrotar, doblegar Ujú. para poder seguir concentrando el poder y construyendo el sistema con una fachada democrática tal vez, pero que es totalmente autoritario, arbitrario. En el caso de Aldo Vázquez, pues em, tengo menos conocimiento de su trayectoria profesional, Claro, él está pero vinculado más con el campo académico, aunque también tuvo un cargo claro, ministerial en un momento, pero ¿no? su actuación como como vicepresidente y vocero del Jurado Nacional de Justicia ha sido muy importante en denunciar justamente esos tipos de intentos de desmembrar la institución
para poder controlarlo. Él estuvo en Washington hace un par de meses. Lo acompañamos a algunas reuniones con congresistas, con el Departamento de Estado, y fue muy impactante el asedio que él, o sea, cómo él y sus colegas se sentían bajo asedio permanente, siendo personas que fueron nombrados para servir como funcionarios públicos, que en un sistema normal, pues sería un trabajo pues ordinario, pero en las circunstancias que le tocó vivir, él se ha convertido pues en un defensor de la democracia en Perú que está tambaleando. Y yo creo que por eso también el Congreso ha buscado particularmente sacarlo a él, Ujú. ¿no? Y estoy segura que si hubieran tenido los votos, hubieran Sacaban a sacado a los todos. Sí, demás. Tal vez fue un cálculo, tal vez pensaron, mejor sacar a unos y ya con eso ya podemos controlar y se ve menos feo se a ve nivel menos, sí, claro. internacional, ¿verdad? Porque se han Aunque, dado cuenta, aunque no tiene ninguna lógica acusar a todos por lo mismo y sacar solamente a no dos, tiene ¿no? ninguna No tiene lógica. ninguna lógica, por supuesto. Claro, porque Más, Vázquez fue acusado de lo mismo ujú, que los otros miembros del Jurado Nacional, que no tal- fueron de la Junta Nacional de destituidos Justicia, el día de ella, efectivamente, ¿verdad? efectivamente, claro. No tiene sentido No, alguno, ¿verdad? no tiene sentido. Y el argumento sobre Inestello tampoco tiene sentido alguno. Ella fue nombrada antes de los 75 años y tiene el derecho de cumplir su periodo. O sea, los argumentos, Lo máximo que uno percibe ahí, pues, es un debate de carácter legal, ¿no? Pero una suspensión, una inhabilitación por 10 años, pues, suena muy, muy, muy exagerado. Eh, Doctora Bor, recientemente, hace un par de días, 3 días, el gobierno en el Perú nombró un nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, a quien usted, me imagino, tiene bastante bien mapeado, luego de su actuación, digamos, polémica, para decirlo de manera elegante, sí. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opinión Eh, tiene de este cambio, doctor? yo creo que es un cambio muy superficial. Yo creo que Adrián Sen va a continuar la misma política que el premierato de Otárola, tal vez más duro. Mi impresión de Adrián Sen es que es una persona, y yo entiendo que en el pasado no siempre fue así. Estaba escuchando un programa de un podcast y decían que en el pasado él tenía pues actitudes a favor de la democracia, yo qué sé, pero en el periodo Él fue que él ha estado, ministro, claro, él fue ministro en el gobierno de Humala, ¿no? eso. Ujú, ujú. Pues como representante del Perú ante la OEA, ha tenido una actuación muy lamentable. Yo estuve presente, nosotros participamos como solicitantes de una audiencia el año pasado, creo que fue en noviembre del año pasado, sobre la situación de impunidad en el Perú, haciéndole A eso me seguimiento refería, efectivamente, al claro. informe de la Comisión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas asesinadas durante las protestas durante diciembre de enero, dos mil febrero. veintidós y marzo de 2023, ¿verdad? Y Sí. estuvimos acompañados con sobrevivientes y familias de víctimas. Y en la audiencia hubo una lamentable interrupción de alguien que no tenía nada que ver con nosotros, los solicitantes, no sabemos quién era en realidad, y ella interrumpió y dijo algo horrible sobre él aprovechó esto para acusar a las familias y los sobrevivientes. Y él dijo algo así como que ellos son los violentos, Ellos son los ellos son los culpables, dijo, ¿no? responsables de la Claro. violencia. Y los acusó de ser mentirosos en sus caras, delante de la comisión. Fue una falta de respeto, una falta de empatía, una actitud muy inhumana. Todos nos quedamos sorprendidos por su actuar, pero eso yo creo que ilustra cómo él está asumiendo, incluso los comentarios que hicimos después fue como él actuaba más menos como defensor del Estado de Perú ante el sistema interamericano y más como abogado de Dina Boluarte y Yotarola. Otárola, ¿verdad? Ujú. Fue muy extraño, muy, muy extraño. Y también tomando en cuenta que su antecesor fue Harold Forsyth, que siempre actuaba
muy correctamente a favor de los derechos humanos y la democracia en el Perú. O sea, el contraste es muy marcado en la actuación de ese señor en relación con su antecesor inmediato, ¿verdad? Entonces Ujú. yo tengo mucha preocupación que bueno, entiendo que también su investidura Otárola estaba al lado de él, ¿no? Entonces Estuvo presente, sí. Son personas eso cercanas. también te manda un signo de que Otárola sale oficialmente, pero ahí sigue. Bueno, de Entonces, hecho, no hubo ningún cambio en el gabinete, ¿no? Ha claro, recibido prácticamente el mismo equipo que comandaba, prácticamente no, ha recibido el mismo equipo que claro, comandaba Otárola, sin ningún claro, cambio. claro. Es un cambio muy superficial, incluso creo que puede dar para más duro, Ujú. que es preocupante, ¿no? De acuerdo. Y el último tema que quiero tocar con usted, doctora, tiene que ver con el caso Fujimori. Usted también lo conoce bastante bien. Hemos hablado del Fujimorismo en los noventas. Usted sabe que fue escarcelado, etcétera, etcétera, etcétera. No, no voy a contar la historia acá. Usted se la sabe de memoria. Las personas que nos van a ver también. Pero últimamente él ha estado teniendo apariciones públicas que han despertado sospecha. Eh, Visitas a centros comerciales, declaraciones políticas, y recientemente ha dicho que va a incursionar en redes sociales, en TikTok, por ejemplo. Am, a él se le otorgó un beneficio por unas condiciones de salud, en teoría digo, bastante precarias, pero las evidencias parecen sugerir que tan precarias no son. Nadie está negando que no tenga cáncer, por cierto. Pero Enrique, desde que otorgaron el indulto en 2017, cuando hicieron renacer el año pasado, sabíamos que los argumentos eran argumentos falsos, que es bajo argumentos falsos y manipulando a la opinión pública, ¿verdad? Es evidente que Fujimori no tiene una enfermedad terminal. Ujú. Y la verdad, Enrique, yo estuve como observadora del juicio de Fujimori y durante todo el juicio, la hija, el hijo, Kenji, Keiko, su abogado, siempre hablaban de la enfermedad terminal de Alberto Fujimori. Y aquí estamos más de 15 años después y el señor anda muy bien, que digamos, ¿no? Pues no, es un señor mayor con ¿cómo se llama eso? Bueno, los males de la edad, pues, ¿no? Mm, Pero enfermedad terminal aparentemente no tiene, ujú, lo cual demuestra, cosa que ya sabíamos, que han dado el indulto bajo pretensas falsas. Punto. Es tan simple como esta. Y lo han hecho violando las resoluciones y los señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy grave. Eso pone a Perú está violando pues sus obligaciones bajo el sistema interamericano con ese indulto. Y más que te argumentan que no están vulnerando, lo están haciendo. Em, Perú se está apartando del sistema interamericano al liberar a Fujimori, ¿no? Em, y parece tampoco importarle esto, mucho a nuestras autoridades eso, hay que ser honestos, ¿no? perdón, dime. Parece que eso tampoco le importa mucho a nuestras autoridades. No, pero es que evidencia más allá del indulto mismo, hay un pacto. Mm, Tú me das, yo te doy. O sea, está claro que hay una alianza entre el Fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno bastante débil. ujú, Sabemos que su nivel de aprobación está por los suelos, sabemos que hubo protestas masivas en donde y encuestas demostraban vez tras vez que había una demanda por elecciones nuevas, generales, por un nuevo Congreso y una nueva presidenta, y todo eso fue eh, eh, mm, respondido con violencia estatal. O sea, sabemos, 50 muertos de personas civiles, la mayoría de ellos participando en protestas, pero muchos de ellos simplemente que se encontraban ahí o estaban ayudando a los heridos o yo qué sé, ¿verdad? Yo creo que lo de Fujimori es una clara evidencia de esa alianza, pero hay muchas otras evidencias, ¿verdad? Hay, Em, hay varias.
Es correcto. varias evidencias, ¿no? Es lamentable porque en verdad la condena de Fujimori, bueno, el juicio, el procesamiento penal y condena de Fujimori fue un hito a nivel internacional en la justicia global y un ejemplo de cómo se puede realmente llevar a la justicia incluso a personas de mucho poder, pero que violan los derechos Ujú. humanos y abusan de su poder. Y lo que han hecho es una burla de ese principio de igualdad ante la ley. eh, y la verdad que es una vulneración muy grave a las víctimas, que todo el tiempo tienen que salir a defender sus sentencias, sus muertos, los ataques contra ellas. Es terrible, la verdad. Omar Ibor ha estado con nosotros. Muchas gracias, señora Ibor, por la atención con la República. Muchas gracias por sus reflexiones sobre este momento particularmente, bueno, particularmente complicado, no, porque siempre son momentos complicados en el Perú, pero gracias Muchas gracias, por la Miki, por la entrevista. invitación de estar con ustedes, ¿eh? Y Buenas amigos tardes. de la República, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.